Aló, aló, ¿sí? Ya. Hermano, le voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 12. En nuestra iglesia de Punta Mira estamos estudiando el libro de Marcos y hoy tocó estudiar sobre el capítulo 12 del versículo 41 al 44. Ahí sí. Ya. Si ustedes leen en sus Biblias, aparece un título arriba que dice la ofrenda de la viuda. Vamos a cambiar un poquito el título porque sabemos que el título no es inspirado, ¿verdad? Y si quiere ponerle nombre a este mensaje, le vamos a poner el corazón de la viuda, que enfoca un poquito mejor de lo que trata este texto. Y vamos a comenzar orando, así que le voy a pedir que cierren su ojo. Padre bueno, te damos gracias por este momento y queremos pedirte, Señor, que edifiques a tu pueblo, que edifiques a tu iglesia y que seas tú hablando, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. A modo de introducción, hermanos, quiero hacerle una pregunta. Si yo les pidiera en este minuto a nosotros o a todos los que trabajamos y estamos acá el día de hoy, que por cierto a muchos de nosotros nos pagaron el sueldo hace poquito, ¿no es cierto? A muchos les pagan el 30, a otros el día 5. Si yo les tuviera que pedir que ofrendaran hoy todo lo que ustedes recibieron, ¿qué me dirían ustedes? El 100%. Muchos diríamos que no podemos, ¿no es cierto?, por las razones que cada uno tiene. Si yo les dijera que ofrendaran el 80% de todo lo que ganaron, también está difícil porque tendríamos que vivir el resto del mes obviamente con el 20%, el 50%, la mitad. Solo les pido que ofrenden la mitad. ¿Alguno estaría dispuesto a ofrendar la mitad? Está difícil. ¿El 30%? El 10%. El 10%. Y sin duda, muchos podríamos argumentar y decir, bueno, hermano, lo que pasa es que hay que pagar la luz, el agua, el internet, el teléfono, el dividendo o el arriendo de la casa, la cuota quizás del auto, alguna cuota de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y aún más los que tienen esposa o el que trabaja y tiene un esposo, los que tienen hijos, más de 1, 2, 3, 4 hijos, tenemos más gastos. Entonces, nosotros que somos cristianos responsables y buenos administradores, nosotros nos ordenamos y decimos, bueno, lo que yo recibí lo voy a dividir de tal manera que me alcance para vivir todo el mes y dejando de lado la comida, ¿no es cierto? Entonces, yo les pregunto, entonces, ¿cuánto podemos ofrendar el día de hoy? ¿Cuánto? Y probablemente ustedes me dirán, bueno, vamos a ver cuánto nos queda, ¿no es cierto? Pago todas mis cuentas y lo que a mí me quede, yo lo puedo ofrendar y probablemente eso tendremos que evaluarlo a fin de mes porque ahora estamos recién empezando. Entonces, hermano, como les dije, el título de este mensaje va a ser el corazón de la viuda y no la ofrenda de la viuda, porque lo que quiero que entendamos terminando este mensaje es que no se trata de dinero, sino se trata de lo que está en el corazón. Y vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos, Marcos 12, vamos a leer el 41 y el 42. Y vamos a dividir este mensaje en dos partes. Los primeros dos versículos de la primera parte y los últimos dos versículos de la segunda parte. Dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y lo que quiero que se fijen es que este era el arca, una cajita de la ofrenda, ¿ya? Pero lo que la gente echaba, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que se echaba en el arca de la ofrenda? El dinero, dice el texto, ¿no es cierto? Ahora, ¿es necesario ofrendar dinero? Si nosotros vamos a las primeras veces que la Biblia habla de ofrenda, vamos al libro de Génesis y nos damos cuenta que las primeras ofrendas fueron las de Caín y Abel. ¿Y Caín qué fue lo que ofrendó? Frutos de la tierra, ¿no es cierto? Verduras, frutas, y Abel ofrendó un animal. Y fíjense que la primera vez que la Biblia menciona la ofrenda fue la ofrenda de Caín.
y sabemos cómo terminó. Ensañado con su hermano y lo terminó asesinando. Entonces es importante que le prestemos atención qué es lo que dice la Biblia sobre la ofrenda, porque empezamos mal. Y si no entendemos qué esto significa, podemos seguir haciendo esto mal. Entonces, ¿por qué dinero? Y la respuesta es muy simple. Cuando nosotros vamos a trabajar, muchas veces nos levantamos temprano, nos sacrificamos, nos esforzamos, día tras día estamos haciendo el mismo trabajo y hacemos lo mismo y repetimos, para que a fin de mes nos hagan una transferencia o nos entreguen un cheque en dinero, ¿no es cierto? Entonces, el dinero en el fondo, hermano, no es más que un papel o un metal, pero lo que representa el dinero es lo importante. El dinero que nosotros nos pagan a fin de mes representa el fruto de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro sacrificio. Entonces, cada vez que usted ofrenda en dinero, usted lo que está ofrendando es su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio. Ahora, si a nosotros a fin de mes nos pagan con sacos de papa, ofrendaríamos en sacos de papa. Si nos pagaran el sueldo en kilos de pollo, ofrendamos en kilos de pollo. Se puede hacer perfectamente porque sería el resultado de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y nosotros vemos eso en 2 Corintios 8:3, que dice: los hermanos ofrendaron más allá de sus fuerzas. Significa que la ofrenda es el resultado de un esfuerzo, de un trabajo. Es algo que a mí me cuesta. Si yo, por ejemplo, pasamos la ofrenda y yo me meto la mano al bolsillo y echo lo que encontré, eso no es una ofrenda, eso es una limosna. Cuando uno va por la calle y hay una persona pidiendo dinero, uno no se prepara en su casa diciendo, bueno, voy a apartar esta platita para entregársela por si alguien está pidiendo en la calle. Uno se mete la mano al bolsillo y lo que encuentra, le da. Y eso es precisamente lo que yo, hermanos, quiero transmitirles hasta ahora. Si nosotros, cuando estamos pasando la ofrenda, hacemos esta acción, eso no es una ofrenda, eso es una limosna. Y ahora, fíjense que Jesús dice el versículo 41 que estaba sentado en el arca de la ofrenda mirando cómo el pueblo echaba dinero. O sea, él estaba prestando atención. Él se dio el tiempo de sentarse y de observar qué es lo que estaba pasando. No es que Jesús iba pasando por ahí. Él se sentó y quiso observar. A ver. Y él dice, la Biblia dice, habían muchos ricos que ofrendaban mucho, ¿no es cierto? Y había una viuda pobre que ofrendó 2 blancas, que es muy poquito, ya le voy a explicar por qué. Y esto es más o menos normal, porque las personas que tienen más tienden a ofrendar más y las personas que tienen menos tienden a ofrendar menos, ¿no es cierto? Normal. Y ahora, ¿cuántos son 2 blancas? En algunas Biblias, por lo menos la mía, que es de las más comunes, digamos, atrás tiene una tabla de conversión. Y si nosotros queremos convertir para saber hoy en día cuántos son 2 blancas, la Biblia nos enseña que 2 blancas son una de 64 partes de un denario. Una de 64 partes de un denario. ¿Y cuánto es un denario? Si ustedes se recuerdan la historia que aparece en la Biblia de este administrador de una viña que va a buscar trabajadores en una plaza que estaban desocupados, le dice, oye, vengan chiquillos, vamos a trabajar. Ellos van y les dice, yo les voy a pagar 1 denario por un día de trabajo. Eso quiere decir que 1 denario es equivalente a el trabajo de un día. Si lo traemos a nuestros tiempos, hoy en día el sueldo mínimo son 410,000 pesos. Aproximemos para arriba, pongámosle 500,000 pesos de remuneración mensual. Si nosotros lo dividimos en 22, 24 días, que es lo que se trabaja, nos da un promedio de 20,000 pesos diarios, ¿no es cierto? O sea, 20,000 pesos sería equivalente a 1 denario. 2 blancas era una parte de 64. Significa que si usted divide 20,000 a 64, le va a dar más o menos unos 300 pesos. Que eso es lo que ofrendó la viuda. 300 pesitos. Y yo les pregunto, ¿qué alcanza hoy con 300 pesos? Muy poco. O sea, si queremos tomar un desayuno, a lo mejor nos alcanzará con 150, 200 pesos un pancito. Y con los 100 que nos quedan, ¿no alcanza? Es que yo no como pan. Pero ¿alcanzará un desayuno con 300 pesos? ¿Un yogurcito de los más básicos? ¿Un yogurcito puede ser? Ya.
Fíjense, hermanos, que la Biblia no menciona cuánto ofrendaron los ricos. Solamente dice que muchos ricos ofrendaban mucho. ¿Por qué? Primero es porque el personaje principal de esta historia no son los ricos, son la viuda. Y segundo es porque la Biblia no quiere que nosotros especulemos, porque cuando un rico ofrenda mucho, quizás para mí mucho es esta cantidad y mucho para ustedes esta otra cantidad. O sea, ¿quién puede decir cuánto es mucho? ¿No es cierto? Pero ¿por qué se dice que la viuda ofrendó 2 blancas, 300 pesitos? Porque si usted es rico o si usted es pobre, todos vamos a llegar a la misma conclusión. 300 pesos es poquísimo. No alcanza prácticamente para nada. Y eso fue lo que ofrendó esta viuda. Y hasta acá nosotros tenemos una visión más o menos humana de poder calcular cuánto es mucho, cuánto es poco. Estaba Jesús sentado ahí y le llama la atención esto. Y ahora quiero que saltemos al versículo 43. Y ahora vamos a ver una perspectiva un poco más espiritual, una perspectiva más desde la visión de Dios. Y dice así, el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y si queremos como hablarlo en nuestro idioma de lo que pasó, Jesús estaba sentado observando y algo le llama la atención, algo le llama mucho la atención. Y él llama a sus discípulos y dice: chiquillos, vengan, miren lo que está pasando. ¿Qué es, Señor, qué está pasando? Miren, les confirmo, les doy firmado que esa viuda que está ahí ofrendó más que todos los que han ofrendado. Pero ¿cómo, Señor? Sí, mire, ¿cuál viuda? Esa, pues la que está vestida con harapo, la de la ropita fea, la pobre, la más pobre. Pero ¿cómo, Señor? A lo mejor es muy amarrete y no quiere gastar la plata en ropa y por eso anda vestida así. A lo mejor tenía la platita guardada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué esta viuda ofrendó más que todos, más que el resto? Y vamos a leer. El mismo texto dice, 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y les decía recién que estos textos lo vemos desde una perspectiva de Dios, porque la Biblia también dice que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de su ojo. Pero Dios, ¿qué es lo que mira? Dios mira el corazón, ¿no es cierto? Esto está en Samuel. También Dios dice en el profeta Isaías que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí hubiera dicho, oye, el hermano tanto, mira lo que ofrendó, el hermano este otro, mira lo que ofrendó, mira. Pero Dios dice, no, la persona que más ofrendó fueron 300 pesitos. Y por eso le dije en un principio, hermano, que no tiene que ver con la ofrenda de la viuda, tiene que ver con el corazón de esta viuda. Y esto del corazón, para hacer un paréntesis, es peligrosísimo, porque yo no sé si le ha pasado, pero yo he escuchado personas que dicen, oye, tranquilos, porque Dios lo que mira es el corazón, ¿no es cierto? Usándolo a veces como una excusa, digamos, oye, no juguemos esta situación porque Dios mira el corazón. ¿Ah? Y a la vez esto es peligrosísimo, porque la Biblia también dice del corazón que es perverso, que es engañoso, que del corazón salen los malos pensamientos y que el corazón del hombre está continuamente inclinado hacia el mal. Entonces, cuando Dios mira nuestro corazón, es peligrosísimo. No es para justificarnos, es para prestar más atención y tener mucho más cuidado. Entonces, hermanos, si nosotros hoy, no sé, ofrendáramos hoy 1 millón de pesos, ya, 1 millón de pesos, pero si nuestro corazón no es el corazón correcto, Dios va a seguir prefiriendo esos 300 pesos, porque no tiene que ver con cantidades. Y ¿saben qué? Si tú trabajas mucho, puedes ganar más dinero y puedes ofrendar más, pero el tener más o el tener menos muchas veces es resultado de si trabajaste más o trabajaste menos. Pero el tener un corazón correcto delante de Dios no tiene que ver con eso. Tiene que ver con pasar tiempo con Dios,
con invertir tiempo al lado de Él, orando, leyendo, obedeciendo, negándose a uno mismo. Eso sí es difícil. Trabajar mucho, a lo mejor nos vamos a amanecer algunos días y nos vamos a recuperar y vamos a estar bien. Ahora, hermanos, les pregunto nuevamente, ¿alguien podría ofrendar el 100% de su sueldo? ¿Podríamos ser como esta viuda que dice que ofrendó todo lo que tenía? Imagínense la pobreza de esta mujer que lo único que tenía eran 300 pesos, no tenía nada más, y lo ofrenda todo. Y yo no quiero, hermanos, ponerle la vara, o sea, no ponerle, que nos pongamos la vara tan alta, porque estoy seguro que va a ser muy difícil para cada uno de nosotros poder llegar a eso. Porque en el fondo, hermanos, ¿qué es una ofrenda? ¿Dios necesita nuestro dinero? Pero si Él es dueño de todo, ¿qué va a necesitar de nosotros? La ofrenda, hermanos, es un regalo que denota nuestra devoción por Dios. Nosotros tenemos un privilegio de poder entregarle a Dios parte de nuestro esfuerzo y sacrificio de lo que ganamos al trabajar. Solamente eso, es nuestro privilegio, ni siquiera es una obligación. Nadie nos obliga y nos dice, tú tienes que ofrendar tanto, tienes que ofrendar esto otro. Es lo que nosotros queremos, lo que nosotros decidimos. Si no queremos, no ofrendemos nada. Si queremos, ofrendamos mucho según nuestra disposición. Pero, como les dije, no quiero poner la vara tan alta y quiero hacerles una pregunta. Dice el versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobraba. Y estos todos eran todas las personas que ofrendaron, menos la viuda, ¿no es cierto? Entonces, no quiero que nos comparemos con la viuda, porque está la vara muy alta. Quiero que nos comparemos con estos todos. Y lo único que quiero llegar al punto es que yo no quiero que ninguno de nosotros sea como estos todos. Porque ¿qué dice la Biblia? Que estos todos, ¿qué hacían? Echaban de lo que les sobraba. Pero los ricos echaban mucho, ojo. Echaban mucho, pero era lo que les sobraba. A veces hay personajes que en eventos de donaciones uno dice, wow, mira la cantidad que donaron. Pero primero hay que estar en su bolsillo para ver si fue un gran esfuerzo, porque a lo mejor no es un gran esfuerzo. A lo mejor simplemente es lo que les quedó. No lo sabemos, ¿no es cierto? Y hermanos, ¿cuánta es nuestra devoción por Dios? Si nosotros pudiéramos reflejar nuestra ofrenda que fuera equitativa a la devoción que nosotros sentimos por Dios, pensando que el dinero es el reflejo de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. No lo tomen el dinero. A veces, hermano, amamos tanto el dinero que nos cuesta despojarnos de él. Nos cuesta despojarnos mucho. Y no entendemos que el dinero solamente es un papel y un metal. Pero tenemos que pensar en lo que representa el dinero. Representa nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio. ¿Cuánta devoción sentimos por Dios? ¿Cuánto de nuestro esfuerzo, sacrificio vamos a entregarle a Dios a través de una ofrenda? Y ¿saben qué, hermano? Esto a Jesús le llamó la atención. Y a mí me gustaría que cuando tengamos que ofrendar, Jesús desde el cielo pudiera decir lo mismo que dijo en este tiempo. Y pudiera decir, chiquillos, miren, mira el Diego. Mira cuánta devoción siente por mí. Mira lo que va a ofrendar. No cuánto dinero. Cuánta devoción Él siente por mí. Y la pregunta para cada uno de nosotros, para ir terminando, es cuánta devoción sentimos por Dios al demostrarlo en una ofrenda. Y algunas cosas prácticas, porque esto no es mera información. Si no lo hacemos práctico no nos sirve de nada. Pero algunos
puntitos, digamos, o preguntas prácticas es, ¿cuánto debo ofrendar entonces? ¿Hay alguna cantidad correcta? Lo único que les puedo decir, hermanos, es lo que no debemos ofrendar. Lo que no debemos ofrendar son las obras. Eso no. Lo demás cada uno lo ve, pero las obras no. Eso no es una ofrenda. Ser buenos administradores del dinero. Poder apartar para Dios. ¿No es cierto? Preparar la ofrenda y dar pequeños pasos. No que ofrendemos la mitad de nuestro sueldo y que a mitad de mes digamos, chuta, no tengo para comer. Dar pequeños pasitos. ¿Y cuáles son los pequeños pasitos? Un ejemplo, súper simple. Si usted se va a ir a comer un completo, ¿y un completo cuánto sale? ¿2.000 pesos? El día sábado. Y usted le dice a su esposa, ¿sabes qué, Claudia? Hoy día no vamos a comer completo. Vamos a sacrificarnos, vamos a guardar esos 4.000 pesos y mañana vamos a ofrendárselo a Dios. Y es nuestra forma de demostrar a Dios que lo preferimos a Él. Y uno dice, oye, pero tan ínfimo no comerse unos completos, pero es que por eso es paso a pasito, paso a pasito. No podemos ser como la viuda, pero la idea es que no seamos como esos todos. Orar y pedirle a Dios que por favor reciba con agrado nuestra ofrenda. Porque tú puedes ofrendar y que Dios no reciba esa ofrenda. Finalmente van a quedar para las arcas de la iglesia, el tesorero lo va a administrar, lo va a gastar, pero Dios no lo está recibiendo. No basta simplemente con soltarlo. Partamos, hermanos, estudiando de qué se trata la ofrenda. Porque no se trata simplemente de dinero, de soltar dinero del bolsillo. Se trata de devoción por Dios. Y como les decía recién, demos pasos pequeñitos. Sacrifiquemos cosas muy pequeñitas y vamos avanzando en esto. Y si no podemos hacerlo, podemos llegar a la conclusión de que en nuestro corazón hay un problema. Porque tenemos más amor por el metal y el papel que por Dios. ¿Oremos? Buen Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros, porque tú siempre te preocupas por tus hijos, Señor, de que a ninguno de nosotros nos falte nada. Y muchas veces, Señor, nos da en abundancia y queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a amarte a ti sobre todas las cosas. En nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano.